sobre el análisis del fallo Arriola y su impacto en la jurisprudencia argentina sobre la tenencia de estupefacientes para consumo personal. El fallo de Arriola marcó un hito en la jurisprudencia argentina al declarar la inconstitucionalidad de la penalización de la tenencia de estupefacientes para consumo personal cuando no afecta a terceros. Este pronunciamiento se inscribe en una evolución jurisprudencial que tuvo antecedentes en los casos Basterrica y Montalvo, los cuales adoptaron posturas divergentes sobre la constitucionalidad de la criminalización del consumo personal de drogas. En este trabajo se analizará la doctrina establecida en Arriola, su relación con los precedentes mencionados, y se evaluará si es constitucionalmente aceptable punir la tenencia de estupefacientes en cantidades claramente indicativas de consumo personal. Los hechos del caso, donde se imputa a 5 jóvenes por tenencia de estupefacientes en escasa cantidad para uso personal. La Corte analiza la constitucionalidad del artículo 14, segundo párrafo de la Ley 23.737. En la decisión, la Corte, por unanimidad, declara la inconstitucionalidad del artículo 14, en tanto penaliza la tenencia para consumo personal en condiciones que no afecten a terceros. Dentro de sus fundamentos, se reafirma el principio de reserva consagrado en el artículo 19 de la Constitución Nacional. Se entiende que la mera tenencia para consumo privado no daña derechos de terceros y, por tanto, se trata de una conducta exenta del control estatal y se critica la represión penal como política ineficaz frente al consumo y se señala que debe priorizarse un abordaje desde la salud pública. El caso Arriola se originó a partir de la detención de varias personas que poseían pequeñas cantidades de marihuana, destinadas al consumo personal. La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que la penalización de esta conducta vulneraba el artículo 19 de la Constitución Nacional, el cual establece el principio de reserva. Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden ni a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Este principio implica que el Estado no puede intervenir en la esfera privada de los ciudadanos cuando sus acciones no afectan a terceros. La Corte sostuvo que la criminalización de la tenencia de estupefacientes para consumo personal constituía una intromisión ilegítima en la autonomía individual y que no existía un daño concreto a bienes jurídicos protegidos como la salud pública o la seguridad. Antecedentes jurisprudenciales: el caso Basterrica y Montalvo. El fallo Basterrica se había declarado la inconstitucionalidad de la penalización de la tenencia de drogas para consumo personal, argumentando que el derecho a la privacidad debía prevalecer sobre la intervención estatal. En este caso, la Corte sostuvo que la criminalización de la tenencia de estupefacientes para consumo personal violaba el principio de reserva y el derecho a la autodeterminación. Sin embargo, en el caso Montalvo, la Corte Suprema adoptó una postura contraria, afirmando que la penalización de la tenencia de drogas era constitucional, ya que el consumo de estupefacientes podía generar un riesgo indirecto para la sociedad. Este fallo se basó en la idea de que el consumo de drogas, aunque realizado en privado, podía afectar el bienestar colectivo al fomentar el narcotráfico y la drogadependencia. ¿Es constitucionalmente aceptable punir la tenencia de estupefacientes para el consumo personal? El debate sobre la constitucionalidad de la sanción de la tenencia de estupefacientes en cantidades que claramente indiquen el destino del consumo personal se cualifica con el cruce entre la obligación del Estado de proteger la salud pública y el deber de respetar la esfera íntima y autónoma del individuo, como está consagrado dentro del artículo 19 de la Constitución Nacional. Este precepto establece que las acciones privadas que no lesionen a terceros quedan fuera de la intervención estatal, lo que invita a cuestionar si la penalización de conductas destinadas exclusivamente al consumo personal se encuentran, justificadas en un ordenamiento democrático que, en esencia, garantiza la libertad individual. La evolución legislativa y jurisprudencial en materia de estupefacientes en Argentina permite identificar una transformación significativa en la forma de abordar la responsabilidad penal del consumidor. Durante la vigencia de la antigua ley, la 20.771,
Se incorporan así penas severas sin considerar la intencionalidad del uso, lo cual reflejaba un contexto autoritario y un control estatal absoluto sobre la posesión de droga. Con la entrada en vigor de la Ley 23.737, se intentó identificar entre la tenencia general y la tenencia para consumo personal, previo un régimen sancionatorio menos riguroso cuando se verificaban condiciones expresas en términos vagos, tales como escasa cantidad y demás circunstancias. Esta indeterminación normativa propicia una indeterminación subjetiva por parte de los jueces, que en última instancia afecta a la seguridad jurídica y a la aplicación equitativa del derecho penal. Desde una perspectiva doctrinaria, castigar la tenencia de drogas en contextos de consumo, sin que se compruebe un efecto directo sobre terceros, resulta incompatible con los principios de proporcionalidad y no intervención que deben de regir en un Estado de Derecho. Si bien el legislador ha querido proteger como bien jurídico la salud pública, entendía tanto en su dimensión individual como colectiva, resulta indiscutible que dicha protección justifique la criminalización de conductas que se desarrollan en un ámbito privado. La interpretación literal del artículo 19 exige que el Estado se abstenga de intervenir en actos que, realizados de forma personal y sin consecuencia directa sobre la comunidad, no constituyen en un delito en el sentido tradicional. La ambigüedad inherente de las expresiones tales como escasa cantidad genera además un exceso de discrecionalidad judicial e incrementa la judicialización de casos en donde el interés social no se ve adecuadamente afectado. El enfoque punitivo hacia el consumidor de drogas no solo colisiona con los principios constitucionales, sino que además acarrearía así consecuencias negativas en el ámbito social y penal. La prolongada tramitación de procesos penales, en muchos casos, culminan así en sobreseimientos, transformando la aplicación del derecho penal en un instrumento que margina al individuo en lugar de ofrecerle así soluciones efectivas al problema de consumo de estupefacientes. Asimismo, la política constituye una estigmatización del individuo y desvía los recursos del área que podrían potenciar estrategias de prevención, tratamiento y reducción de daños, favoreciendo en última instancia un modelo punitivo que muestra ineficazmente las realidades complejas del fenómeno de consumo. Y a modo de conclusión de nuestro trabajo práctico voy a resaltar que la evolución de esta doctrina jurisprudencial en materia de estupefacientes demuestra que sancionar tenencia de estas sustancias en cantidades claramente dirigidas al consumo personal vulnera tanto el derecho de privacidad como el principio de reserva y el principio de intromisión mínima consagrado en el artículo 19 de la Constitución Nacional. El fallo Arriola resolvido una doctrina que protege la esfera íntima y la autonomía personal frente a una intervención estatal o a una sanción, que en estos casos excede lo estrictamente necesario para la protección de bienes jurídicos. La transformación que se evidencia desde el enfoque autoritario de la ley número 20.771 hasta la interpretación garantista que emerge en la ley 23.737, tal como se aprecia en la evolución jurisprudencial desde el fallo Basterrica hasta Arriola, reafirma que la criminalización de conductas enteramente privadas resulta inconstitucional y solo es reservada a Dios, ineficaz para enfrentar las complejidades del fenómeno del consumo. Por consiguiente, se concluye que la penalización de la tenencia de estupefacientes no se justifica desde un punto de vista constitucional, lo que obliga a replantear las políticas legales en favor de estrategias orientadas a la salud pública y la prevención de estas adicciones.